mucho gusto saludar esta tarde a Fernando Sotojay, director de Tu Hipoteca Fácil, porque, bueno, Fernando es un experto en temas de la vivienda, lo sigue y lo conozco desde hace muchos años, empujando asuntos muy puntuales. Así es, en un tema que tú, pues, has empujado en términos de la generación de clases medias a través de una inversión inteligente, patrimonial, por supuesto, en un bien inmueble, ¿no? En un hogar. Así es, así es. Y bueno, todo esto, mi querido Fer, era para preguntarte, ¿cómo observas en qué condiciones tenemos esta transición que se da ahora en el Infonavit? Porque platicamos ahorita antes de entrar al aire, pues es el organismo clave en la vivienda y por lo tanto en la construcción de clases medias, o debería decirlo, y pues se da esta salida de Alejandro Murat y preguntarte cómo está el Infonavit y cómo queda y hacia dónde tendrá que ir. Mira, el Infonavit realmente ha tenido una transformación fabulosa en términos de lo que ha vivido desde su fundación. Yo te diría los últimos 18 años han sido realmente maravillosos en términos de esta transformación. Se erradicó en gran medida la corrupción, se erradicaron todos estos privilegios, prebendas que había anteriormente, se convirtió en realmente un administrador de fondos de los trabajadores, otorgando créditos. El gran reto, los grandes retos, y a mí desafortunadamente, como tú lo sabes, tenemos años platicando esto, lo hemos empujado en diferentes formas, en diferentes medios, diferentes tonos inclusive. El gran reto del Infonavit es que entienda quien sea director general lo que es el Infonavit. Desafortunadamente, en mi opinión, Alejandro Murat no hizo un trabajo adecuado, hicieron muchos programas que no funcionaron, se dejaron muchas cosas pendientes, y la pendiente más importante es lo que hemos platicado, son esos 6 millones de créditos hipotecarios otorgados en salarios mínimos que no originó esta administración, que se originaron en administraciones anteriores con Víctor Borrás y que tenían su razón de ser en su momento. Desafortunadamente, las personas que deben sus créditos en salarios mínimos hoy en día son personas que han visto mermado su patrimonio de una forma muy delicada. Explícanos un poco por qué ocurre esto, cómo se ha mermado el patrimonio de estas personas. Es muy sencillo, las personas deben salarios mínimos, no deben pesos. Son créditos a muy largo plazo, a 30 años. Entonces, no da tiempo de que se amortice, es decir, se pague la deuda en los primeros años de vida del crédito. Entonces, si tu salario mínimo se está incrementando anualmente por encima de la inflación, un poquito arriba, ¿sí? Y ahorita si quieres vemos bueno, hoy está al doble, ¿no? La CONASEMI la aprobó, estamos en una inflación de 2.4. Así es. Y el aumento fue de 4. Así es. ¿Y cómo va a pasar ahora con la UMA? ¿Cómo va a funcionar con la UMA ya que está desindexado, digamos, el salario mínimo? Entonces, el problema es que estos 6 millones de familias deben salarios mínimos y durante 20 años han venido incrementándose las deudas año con año, amortizando muy poquito capital, jalando sus cuentas de vivienda, jalando el dinero que le aportan los patrones, y al final del día estas personas no han formado patrimonio. Además, más del 50% de las casas que ha financiado el Infonavit valen menos de lo que valían originalmente. ¿Y eso por qué ocurre? ¿Es por una situación geográfica, digamos, en donde estaban estas casas? Porque obviamente hubo una reinvención. También lo platicamos en su momento cuando venía ocurriendo, que era pues estos grandes, inmensos desarrollos a las afueras de la ciudad que deterioraban la calidad de vida de las personas porque son traslados de 3, 4 horas, por ejemplo, de Tecámac a la Ciudad de México. ¿Qué más generó esta caída en el valor? Pues mira, efectivamente, es una cosa, así como critico directamente al Infonavit por los errores que han tenido y la falta de visión y sensibilidad en esas 6 millones de familias, han tenido grandes aciertos este gobierno en el tema de la SEDATU, por ejemplo. El primer secretario de SEDATU fue extraordinario. Rosario Robles, esperemos que haga un mejor papel todavía. Es una mujer inteligente y una mujer capaz, una mujer preparada. El problema es que la gente no escucha, son muy soberbios. Y el problema es que estas familias, que como bien dices tú, el Infonavit se dedicó a financiar casas no sustentables. Y no sustentables desde el punto de vista ecológico. La sustentabilidad es el aprovechamiento óptimo de los recursos. Y el recurso más caro, más importante, que nunca vas a renovar, es el tiempo. Entonces, todas estas pobres familias compraron viviendas a 2 horas y media, 3 horas de distancia de sus trabajos, con el traslado, con el deterioro físico, con el deterioro económico. Se ha venido desgastando de una forma increíble y eso ha llevado a que tengas una enorme cantidad de vivienda literalmente abandonada en estos centros de vivienda, que son esos centros de vivienda, territorios dormitorio, como le llaman, o ciudades dormitorio, ¿no? Sí, no se hace vida, digamos. No se hace vida, no hay nada, hay muy pocos servicios, la gente, la calidad de vida es muy pobre, las escuelas hay quizás primarias, en algunos casos quizás secundarias. Entonces, el Infonavit lo que tiene que hacer es reconocer este error tan grave que se cometió y entender que estas personas no
van a ser clases medias. Si seguimos forzándolos a tener un crédito en salarios mínimos, en donde la deuda sube año con año, la mensualidad sube año con año, el efecto de depreciación del valor del inmueble se está dando año con año, lo que estamos es condenar a 6 millones de familias, a 24 millones de personas, nada más. 24 millones de personas. ¿Cuál sería el ciclo correcto? Es decir, ¿en dónde o cómo sí se genera patrimonio? ¿Qué tipo de crédito hay que tener para que esto se ocurra? Hay que procurar que el crédito sea máximo 15 años, en algunos casos quizá 20. Hay que procurar contratar casas que podamos vivir, que haga sentido que vivamos, que podamos pagarlas. Las personas debemos de vivir en promedio 8 años nuestras casas. ¿Por qué? Porque cada 8 años, conforme vamos creciendo, vamos vendiendo la casa actual, que tuvo una plusvalía, que tuvo una amortización de capital, es decir, pago de la deuda original, y rescatamos nuestro capital originalmente invertido en la forma de enganche para comprar la subsecuente casa. Es decir, el concepto es que muchos jóvenes casa y ahí se quedan para toda la vida, ¿no? Ese es el gran error, que es lo que está pasando con el Infonavit. Exacto. Y al final, pues te quedas en una casa que luego va quedando chica y vemos que van construyendo de manera artificial. Y luego ya hicieron en estos desarrollos la posibilidad de ir construyendo partes hacia arriba. Exactamente. Pero como dices, pues lo ideal sería que ese se convierta en un activo que después pues va creciendo en el tiempo. Que se va apreciando. Conforme tú vas creciendo. Exacto. En México, los inmuebles, salvo este fenómeno de la vivienda Infonavit retirada, digamos, financiada por Infonavit retirada, que ya nos está financiando, afortunadamente, este fenómeno, esta vivienda es un fenómeno muy delicado. ¿Por qué? Porque no ha apreciado el valor. La vivienda en todo el mundo, el valor de tener una casa, no es tener una casa, es tener una casa que nos satisfaga unas necesidades, por supuesto, pero que en el tiempo vaya teniendo una apreciación por encima de la inflación. En México, históricamente, los inmuebles, salvo los elefantes blancos y la vivienda de interés social de Infonavit, como te repetía, más de la mitad de esta vivienda, han tenido plusvalía. Los de Infonavit, desafortunadamente, han tenido minusvalía. Y además, si tomamos en cuenta la forma en que se originaba el crédito, en donde llegaba el pobre trabajador, le decían, oye, aquí está, fírmale, dame un cheque de 1,500 pesos, dame 1,500 pesos, ya compraste tu casa, sin correrle buró de crédito ni nada, pues al final del día estas gentes, y además descontándole directamente la nómina, pues entonces generas un problema. Te voy a dar un dato que es delicadísimo. Yo no conozco a nadie, absolutamente nadie, y vaya que tengo experiencia en el tema financiero hipotecario, que me pueda decir que el crédito hipotecario de Infonavit en veces salarios mínimos, y para efectos prácticos también el de pesos nuevo, es barato. La ley del Infonavit obliga a que el crédito otorgado por el instituto sea barato. Es decir, los 6 millones de créditos otorgados por Infonavit son ilegales. Claro. Son ilegales. Por esa definición. Por esa definición. ¿Qué tasa pagan como para dimensionarlo con lo que vemos con los créditos hipotecarios de la banca? Tú ponte a pensar que trae una tasa del 6, 7, 8% más el ajuste de la inflación. Más el ajuste de la inflación. Que además, como comentamos ahorita, por ejemplo, el índice de inflación este año va a ser del 2.3, 2.4%. El aumento del salario va a estar alrededor de 4.3, 4.4, por ahí más o menos, ¿no? Entonces, como a partir de, aunque todavía no es ley, ya se aprobó en el Senado, ya se acabó en la Cámara de Diputados, ya lo aprobaron las 18 legislaturas, la reforma constitucional de la desincorporación o desindexación del salario mínimo, ahora lo que dice es, en los créditos otorgados en salarios mínimos solamente se podrá incrementar aquello que resulte menor entre el incremento al salario mínimo o la inflación. Entonces, digamos que se van a seguir incrementando los créditos de salario mínimo, se van a seguir incrementando las mensualidades y las personas van a seguir teniendo este menoscabo. Entonces, lo que no han entendido es que este modelo se agotó, Rodrigo. Y me han dicho, es que tú no entiendes esto, porque el Infonavit tiene que administrar los recursos de los trabajadores. Claro que los tiene que administrar, pero en ninguna parte de la ley dice que tiene que dar rendimientos superiores a lo que da el mercado. En ninguna parte de la ley Infonavit establece que tengan que los trabajadores tener este menoscabo brutal a su patrimonio con tal de tener un rendimiento superior a lo que está dando el mercado en función de la administración. Entonces es un tema bien delicado. Hay personas en el Infonavit hoy en día que lo entienden, personas muy serias, porque sí las hay, digo, desafortunadamente no las dejan trabajar o no los dejan promover todas estas cosas. Te voy a dar un ejemplo concreto. Supuestamente iban a sustituir 1 millón de créditos de salarios mínimos. Y cuando empezó todo este proceso, porque realmente he sido la única persona que ha sido vocal en ese sentido. Celebramos, ¿no? Sí, tú y yo, acuérdate cuando se anunció. Te entrevisté y así es. Estaba muy contento porque son 1 millón. Pero acuérdate que antes de eso habían dicho que eran 48,000. Yo hablé con nuestros amigos del Infonavit y le dije, oye, 48,000 créditos. A ese paso, en 115 años acabamos de sustituir todos los créditos, ¿no? Ya se murieron todas las personas. No, vamos a hacer 1 millón. 1 millón en el año 2015. Ah, pues fabuloso.
Pues no, resulta que no, 2015 es para todo el sexenio y seguimos esperando las sustituciones. ¿Cuántos van, Más o menos Nada, que o sea, cualquier cosa. nada, O sea, nada, no, no se han hecho. Estoy platicando esta mañana con Fernando Sotojay, director de Tu Hipoteca Fácil. Fer, ahorita me decías un ejemplo muy interesante de una persona que gana 10,000 pesos. Sí. ¿Qué pasa con una persona que gana 10,000 Mira, pesos, tiene su crédito Infonavit denominado en salarios mínimos? ¿Qué le pasa a esta persona? Fíjate, vamos a pensar que estamos en el año 2010, ¿sale? Esta persona contrató su crédito en 2010, está pagando por su crédito de 10,000 pesos, por su crédito de 300,000 pesos, está pagando poco menos de 3,000 pesos. Nos vamos 5 años adelante. Llegamos al 2015. Llegamos al 2015, finales del 2015. Esa persona hoy debe prácticamente lo mismo, ha pagado cerca de 200 y tantos mil pesos de su crédito, la casa vale menos y ya está pagando en mensualidad arriba de 4,000 pesos. Así de claro. Entonces, el esquema de Infonavit se les olvidó evolucionarlo. Se quedaron en la comodidad de que el salario mínimo funcionaba, que era una maravilla, y no es correcto. Entonces, lo que tiene que haber es una reestructura a nivel nacional en donde el Infonavit reconozca que ha habido una apreciación artificial del valor de su cartera que no concuerda con el valor de sus activos en garantía. Porque eso es un tema muy delicado. Claro. O sea, si más del 50% de tus activos valen menos de lo que valían cuando los tomaste en garantía, traes un descalce ahí muy delicado, ¿no? Entonces, el Infonavit tiene que reconocer eso, tiene que haber un ajuste, en mi opinión, de valores de la vivienda en términos de la deuda y tiene que haber una reducción en la mensualidad. Una reducción, nada más para que hipotéticamente, una reducción realmente insignificante en términos por familia, de 500 pesos, que además se va directo al consumo de la familia inmediatamente, genera al año más de 24,000 millones de pesos de consumo adicional en el país. Eso es una cantidad nada despreciable, que contribuye al Producto Interno Bruto, contribuye a una serie de cosas muy importantes. Ahora, ¿qué le pasaría si se da este ajuste? Porque evidentemente se tiene que dar el ajuste. ¿Qué le pasaría al Infonavit? Porque mira, suena, o sea, es planteado así, pues yo digo, cualquier candidato a que quería ser gobernador o lo que sea, pues se cuelga la medalla porque le baja a los 6 millones de... Es lo malo de no entender las finanzas. Y entonces, pues le bajan la mensualidad. Y además, pues ajustas al Infonavit, le das viabilidad a las familias, etcétera. Pero ¿qué es lo que hace que esto no ocurra? Algo tiene que... Lo que pasa es que no se han querido sentar a hacerlo. Esa es la realidad de las cosas. Es más atractivo y más sexy aparentemente estar saliendo en todos los eventos y participar en todos los eventos, salir en todas las fotos, que estar derramándote las manitas y trabajando en Infonavit. El Infonavit realmente, si tú haces esa reestructura, no lo descalzas, como dicen, no lo pones en una situación de riesgo financiera. ¿Por qué? Porque al final del día no es quitarle el activo, no es bajar la rentabilidad de los fondos que administra y es bajar la rentabilidad a niveles que sean de mercado. ¿Por qué? Porque no puede ser que tú le estés cobrando tasas del 12%. En una casa de que a una persona, sí, que ya o menos, ¿no? Es una cosa, no puedes, Rod, no está bien. Va en contra de los principios mismos del propio instituto. Entonces, ¿para qué? ¿Qué necesitas? Una persona que realmente entienda el instituto, que entienda cómo se administra, que entienda el rol de cada una de las tres partes, la parte obrera, la parte patronal y la parte gubernamental, que entiendan que es un mecanismo de generación de clases medias, porque las personas nos convertimos en clases medias a través de nuestra vivienda, a través del ahorro que vamos haciendo en el tiempo y esa reconversión o venta de esta vivienda, es lo que yo llamo la escalera de la vivienda, que cada 8 años vamos cambiando de casa a una mejor, y al cabo de esos 24 años, si nosotros contratamos la casa con el crédito hipotecario adecuado, nos va a ir muy bien y vamos a formar clases medias. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. El valor promedio de la vivienda en México hoy es de menos de $35,000. El valor promedio de la vivienda en Estados Unidos hoy es de un poco más de $300,000. Sí, pues. O sea, entiendo que somos dos economías diferentes y funciona distinto, pero tenemos que entender que hacia ahí vamos. El Infonavit tiene la vocación extraordinaria de formar clases medias, si lo entendemos. Si lo seguimos sin entender y estamos designando políticos para que administren una cuenta o que administren un instituto para estar brincando e irse de gobernador a otros lados, pues tristemente va a seguir pasando lo que está pasando ahorita. Entonces, hay gente, digo, me atrevo aquí a decir, si no te importa, hay una persona que yo respeto muchísimo en Infonavit que se llama Carlos Cedillo. Carlos Cedillo es un cuate preparadísimo, es un cuate inteligente, es un cuate que sabe lo que está pasando, entiende las cosas. No es un político ahí improvisado, sí. Es una persona increíblemente capacitada y además
si fuera necesario, hasta consejo su papá tiene. Pues caray. sí. Bueno, Digo, pues mi querido Fer, un gusto platicar contigo. Por supuesto, estaremos Gracias, siguiendo este tema muy de cerca, sobre todo cuando se van perfilando los nombramientos. Y bueno, pues ahí ya nos dices quién es tu candidato, por lo menos está muy claro. Muchísimas gracias. gracias, Rod. Le agradezco a usted que nos haya acompañado en una edición más de Dinero por Excelsior Televisión. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.